¿Ese escenario de la salida del cepo lo ves cercano, mediano plazo? Hoy el gobierno tiene como enemigo número uno la emisión monetaria. Es exactamente lo opuesto que hacía el gobierno anterior. ¿En cuánto tiene que estar el riesgo país para Y tenerlo? debajo de los 900, 800 puntos. Creo que el gobierno está siendo muy cauteloso, pero muy bien en muchas cosas. Bienvenidos a una nueva Border Session. Otra vez vamos a hablar de economía, esta vez con Julián Josovich. Julián es el licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster en Finanzas, es conductor de Neura y es uno de los influencers más escuchados en el mundo de la economía. Ha pasado también como invitado por muchísimos canales de televisión y hoy está aquí con nosotros para darnos las claves de la economía al día de hoy. Gracias por venir a Border. Muchas gracias por invitarme, muy contento, hermoso el lugar, así que Gracias. feliz de estar acá. Buenísimo, cuando quieras estás invitado. Bueno, Julián, mucho estoy escuchando la palabra en tus redes y en otros economistas de rebote. O sea, no crecimiento, no reactivación, rebote. ¿Cuál es la diferencia entre esas palabras? Del rebote económico, reactivación económica, crecimiento económico. Bueno, primero de dónde venimos, ¿no? Porque la economía se contrajo fuertemente los primeros 4 meses del año, un poco inducido, más que nada para el gobierno se apoyó en un entorno de recesión, llevar a la economía a recesión para frenar la inflación, que es algo que muchas economías del mundo hacen. Mismo Estados Unidos lo ha intentado hacer para frenar la inflación, etcétera, digamos, algo que a nivel económico se hace. Y ahora lo que está intentando el gobierno es, bueno, ya habiendo frenado la inflación, intentar este rebote económico. ¿Qué significa el rebote? Que venías cayendo, dejás de caer e intentás, o se empieza a ver una recuperación. No es crecimiento porque es incipiente, porque venimos de 3-4 meses de fuerte caída, el primer trimestre, cuatrimestre del año, pero sí se notó que quizás en el bimestre, abril y mayo, la economía pudo haber hecho piso. Después, a partir de esto, uno empieza a ver qué forma de recuperación va teniendo la economía, si es más en tipo B, si es pipa de Nike, o bueno, si es más una L. Estamos con pipa de Nike ahora, ¿no? Y no se sabe, es muy incipiente todo, pero bueno, básicamente lo que el mercado está viendo es que sí, se pudo haber hecho piso. Y es un dato interesante esto, porque el gobierno tenía y tiene 2 deudas pendientes muy fuertes con la sociedad. Primero, el mandato que tenía es solucionar la inflación, que eso efectivamente se está haciendo, de hecho se espera que sea incluso debajo del 4% para julio. Eso por un lado, pero habiendo frenado la inflación, 2 mandatos muy fuertes que tenía el gobierno es mejorar el nivel de actividad, que se resintió fuerte, y mejorar el salario real, que con la disparada de la inflación, la devaluación y demás, bueno, el salario real, digamos, lo que el argentino puede comprar, se redujo fuertemente. Y eso se está viendo una recuperación, porque estás viendo un rebote en el nivel de actividad y una mejora en el salario real en el bimestre abril-mayo. Todas son noticias positivas, pero ¿qué pasa con el empleo, con el desempleo y el empleo? Sí. ¿Están creándose puestos de trabajo? Bueno, a ver, básicamente viene de la mano de un escenario de contracción. O sea, no es tan rápido. No lo va a hacer, porque para también ver una recuperación en el empleo, pero no el empleo de baja calidad, sino un empleo de buena calidad, digamos, necesitas inversiones, necesitas crecimiento, expansión a largo plazo, algo que todavía la Argentina no tiene. Para poder tener eso necesitas un montón de cosas, seguir mejorando la macro y fundamentalmente salir del cepo para que vengan inversiones. Así que el empleo, digamos, probablemente se vio resentido, y estancado también, producto de todo el entorno de crisis económica el primer cuatrimestre, pero deberíamos pensar que si la economía rebota en un escenario de mejora, digamos, después de la salida del cepo y demás, si a mediano plazo mejora, el empleo también debería mejorar. ¿Ese escenario de la salida del cepo lo ves cercano, mediano plazo? Es un debate, incluso hablando con funcionarios, tampoco tienen bien en claro cuándo van a salir. Pero yo creo que quizás sí hay un tiempo hasta cuándo pueden salir. Es decir... Como que hay un tiempo en el que... tenés tiempo hasta. ¿Cuándo es ese te hasta? Pican la ficha. Para mí ese hasta es marzo. Yo creo que el gobierno no puede demorar mucho más, ni demorarse después de marzo. ¿Por qué? Porque tenés ahí un factor que lamentablemente en Argentina siempre juega, que es el factor electoral.
¿Sabes qué te iba a decir eso? Yo, abogado del diablo, para mí lo van a abrir al cepo cuando estén las elecciones, para que la gente... Antes de las elecciones, el año electoral, como viste que los años electorales se reactivan obras, probablemente también haya algo de obra pública, hay más plata para todo y va a llegar este regalito, porque todos los gobiernos operan así más o menos. Igual hay que ver cómo impacta la salida del cepo en la economía. Sí. ¿Por qué te digo que el tema electoral y el cepo están fuertemente linkeados? Porque si la salida del cepo implica algún tipo de volatilidad económica, volatilidad financiera, suponete que para unificar el tipo de cambio, es decir, que el oficial y el MEP o el contado con liqui valgan lo mismo, el gobierno tiene que devaluar, suponete, puede ser una posibilidad, eso te puede generar un escenario de volatilidad financiera o cambiaria. Si eso se traslada a los precios y el bolsillo de los argentinos se resiente, el gobierno, por haber salido muy cerca del cepo, puede tener un resultado electoral negativo. Entonces tiene que tener el tiempo suficiente para que salir del cepo, ver si le genera algún entorno de volatilidad financiera y económica y tener el tiempo suficiente para arreglarlo de cara a que cuando lleguen las elecciones el bolsillo de los argentinos no haya sufrido o estén mostrando una mejora para tener una fortaleza electoral mejor. Para que no haya volatilidad, ¿tiene que tener financiamiento en la salida del cepo? ¿Tiene que lograr conseguir que le presten plata al país o no? A ver, vienen de la mano. O sea, vos para salir del cepo, ¿por qué antes no se podía salir del cepo? Primero porque tenías un escenario de inflación mucho más alta de la que tenés hoy. Segundo, los argentinos no demandan pesos, reciben los pesos y los usan. Eso hace que la velocidad de los pesos rote más y entonces los riesgos inflacionarios son más altos. Por otro lado, tenías menos reservas. Si bien hoy tenés pocas reservas o no tenés reservas porque son negativas, antes tenías menos todavía. Entonces estabas en una situación más endeble. Lo que vos tenías antes, a principio de año, que no tenés hoy, es una brecha más chica. Tenías 10, 12% y tenés 30 y pico de brecha. Entonces, antes estabas para mí peor. Hoy, estabas peor. O sea, antes estabas peor para salir del cepo, hoy estás un poco mejor. Pero, de cualquier manera, necesitas más dólares para salir del cepo. Ahora. En cualquier momento, ya sea antes o ahora, necesitas más dólares para salir del cepo para responder ante una eventual demanda de dólares de la sociedad que puede demandar dólares que con el cepo no pueden. Si vos liberás el cepo y la gente quiere usar los dólares, bueno, tenés que responder. Y para eso necesitas dólares. Hoy no los tiene la Argentina. Pero ¿no sería más razonable que haya una apertura del cepo gradual, por ejemplo, primero para los importadores a nivel total, no como hasta ahora, que igual mejoró en relación al gobierno de Massa, obviamente, o sea, para todo el sector industrial y después para la gente? Bueno, hay un montón de salidas del cepo. Yo creo que lo que debería hacer, el otro día lo entrevisté en Neura a Redrado. Y él señalaba y decía, para mí todas las semanas que... Llámalo a Redrado. Llamémoslo, a ver qué es lo que dice. Pero te va a decir más o menos lo mismo, en donde va a decir, tiene que haber una salida gradual del cepo en donde todos los jueves que se reúne el directorio, tratar de idear alguna flexibilización del cepo para, que mostrarle al mercado que está, saliendo de este problema, que no sea algo de shock. Nosotros nos quedamos con la idea de la salida del cepo de Prat Guy, que claro, eso también fue bastante distorsivo, sí te generó más inflación futura, tuviste... como traumático. No fue tan fácil eso, parecía que sí, pero no fue tan fácil las consecuencias. No pareciera que este gobierno va a hacer algo así, sino que lo está midiendo, por eso lo está dilatando, porque está viendo las maneras. Totalmente. O también porque es tiempista por una cuestión electoral. Yo creo que el gobierno está siendo muy cauteloso, pero muy bien en muchas cosas. Primero que te dijo que no hay plata, y no hubo plata. Segundo que te dijo que le íbamos a pasar mal, y efectivamente la pasamos mal. Bien, pero, a ver, viste, estamos todos contentos porque no nos mintieron, pero boludo, la estamos pasando mal, o sea, no hay plata. Eso es real, claro, pero... Es el baño de realidad después de años de populismo. Sí. O sea, ¿cuándo termina el baño? ¿Cómo cierran la canilla? Es tan largo, va a ser tan largo en función de corregir toda la mentira que era lo de antes. Pero nuevamente, no había plata, le íbamos a pasar mal, y este gobierno no le está vendiendo colores, espejito de colores al mundo internacional, porque antes Wall Street estaba engolosinado con Argentina, nos daban dólares, podíamos emitir a 100 años. Este gobierno dice, no, pará, o sea, no quiero caer en lo mismo que nos llevó a un entorno negativo en el pasado. O sea, entonces, no quiero endeudarme sin saber para qué, sin saber por qué y sin que Exactamente. Entonces me parece que
digamos, está cumpliendo con... Yo veo que lo que prometió, lo cumplió. Dijo, voy a solucionar la inflación, está solucionando Y en la un inflación. tiempo récord. En un tiempo récord, totalmente. Escúchame. Dijo, hay que solucionar la hoja de balance del Banco Central, ahí hay una bomba, porque literalmente había una bomba. Y la solucionó. No hubo confiscación de depósitos, todas esas cosas que muchos, digamos, Para muchas personas les puede resultar difícil comprender, me incluyo, de qué se trata esa bomba, ¿no? Porque para explicar qué es esa bomba, que era gravísima. La bomba del Helix, bueno, a ver si entendí algo de todo lo que fui escuchando de los economistas. Había una deuda emitida por el Banco Central por la plata que el Banco Central le prestaba al Tesoro. Sí. Esa deuda era recomprada por los bancos. A ver, ¿Qué es la bola del Helix? Un resumen muy breve. El Tesoro, el fisco, el gobierno era deficitario, gastaba, ¿sí? Y no tenía financiamiento, porque no tenía un mercado de capitales para financiarse, los impuestos le eran insuficientes para pagar todo el gasto, es decir, gastaba más de lo que recaudaba. Entonces, ¿qué hacía? Le golpeaba la puerta al Banco Central. El Banco Central le daba pesos, ¿sí? Entonces, toma, te doy los pesos. De esos pesos que emite, en paralelo, para absorber los pesos y neutralizar esa emisión monetaria, emite pasivos remunerados, que son los famosos LELIQs. Entonces, para mechar esa emisión monetaria y absorber los pesos. Eso fue creciendo porque era tal la emisión monetaria para financiar al Tesoro, de manera directa e indirecta, era una locura, porque no solo de manera indirecta que el Tesoro le pagaba, sino que además el Banco Central emitía pesos para comprar bonos en pesos y pagarle indirectamente al Tesoro para financiar al Tesoro en las licitaciones. O sea, algo más técnico, pero era impresionante la cantidad de pesos que se emitía. Bueno, esperá, entonces todo eso, vos tuviste que se fue ampliando esa emisión monetaria, encima el gobierno subía la tasa de interés porque la inflación subía a medida que se emitía más, había más inflación y demás, entonces el Banco Central subía la tasa de interés. Entonces los pasivos remunerados crecían por los intereses que eso tenía que pagar, que eran cada vez más altos porque la tasa era más alta, y encima porque emitían cada vez más para financiar cada vez un tesoro que te seguía pidiendo pesos. Y eso generaba inflación. 20 puntos del producto en 4 años, o más de 20 puntos del producto en 4 años. El plan Platita solamente fueron 3 billones de pesos en 3 semanas. Todo eso es del lado del pasivo, que es un crecimiento gigantesco. Y el lado del activo, que son las reservas, te dejaron menos 11.500 millones de dólares de reserva. ¿Y ahora cuánto estamos? Y ahora estamos en menos 4.000 millones, habiendo comprado 12.000 millones de dólares. Pero en paralelo se le pagaron a organismos internacionales, se normalizaron lo que son el pago de importaciones, que si bien sigue habiendo una deuda ahí, porque... Pero bueno, mejoró, se pero reactivó. Ya no es una situación de estalle inmediato. Pero encima, lo peor de todo es que esos pasivos que yo te estoy diciendo de las LELIQs y los pases, vencían a un día. El gobierno dejó el anterior, esos vencimientos eran 26.000 millones de dólares que vencían todos los días. O sea, todos los días tenías una bomba a punto de explotar por 26.000 millones de dólares. Bueno, eso lo solucionó el gobierno. Y parece que no, porque hoy ya no es un problema, pero se solucionó. Es algo imperceptible para el gran público, pero que era uno de los motivos que generaba inflación. Totalmente. Que logró controlar el gobierno, por lo cual se ven los resultados de cómo el índice se va planchando. Totalmente. Hoy el gobierno tiene como enemigo número 1 la emisión monetaria. Es exactamente lo opuesto que hacía el gobierno anterior, que no paraba de emitir para cualquier cosa. Ahora, este gobierno no emite para nada y dice no quiero emitir ni para financiar el tesoro, ni para pagar los intereses de los pasivos remunerados, ni para comprar dólares, no emite para nada. Maslatón dice que es mentira, que emite. Bueno, pero Maslatón. No me hagas hablar de Maslatón. No sé, lo escuché todo este tiempo diciendo es Pero mentira Maslatón, que desarmaron la bomba de ¿no? Helix. ¿Y dónde está entonces? Es mentira que no emiten. Bueno, que diga dónde está la emisión monetaria, que ponga los números. Cuando dicen no vamos a emitir más, yo primero dije, qué bueno. Después dije, la puta madre, va a haber menos plata de la que hay. O sea, como que yo me empiezo a preocupar porque obviamente todos los que hacemos algo de emprendedores o terminamos sacando debajo del colchón los ahorros para financiar el funcionamiento de lo que tenemos, sí. ¿no? Porque va a haber la plata que necesita la economía que haya, no de más, porque si hay más plata de la que la economía necesita que haya, eso se resuelve con inflación. Pero ¿cómo se llama la plata que la economía, o sea, la plata de la gente que no está pudiendo generar productivamente
dinero. ¿Cómo se llama la plata que...? Claro, es decir, toda esa gente que, por ejemplo, en este momento está buscando laburo, no hay, vos habrás visto las colas y colas que hay en los lugares donde se busca un laburo, toda esa capacidad de trabajadores que están siendo despedidos, esa gente que está buscando laburo y no está generando. Entonces, sería para la economía gente que no existe, que no está, ¿o sí? Sí está. Está, gente que busca trabajo. Gente dentro de lo que es... esos forman parte de la población económicamente activa, que si bien no está trabajando, está buscando laburo. Entonces sí forman parte. Muchos pueden cobrar subsidios, asistencias y demás, claro. Pero sí, están, no desaparecen por no... Pero volviendo a lo que tiene que ver con el dinero, digamos, la cantidad de pesos que hay necesitas que coincide con la producción que tiene la economía. Porque si no, eso se resuelve por inflación, el mercado te ajusta por precio. Entonces, antes somos históricamente poco productivos con una emisión monetaria gigante. Y eso se resuelve por precio, al borde de una hiperinflación. No tuvimos hiperinflación por el cepo, pero si no teníamos una pero como la de Alemania antes de la guerra. ¿Cuáles son las inversiones que más te entusiasman de las que se vienen anunciando? ¿Vos decís de la economía? De la economía real del sector privado. No, yo creo que Argentina tiene ese problema que es siempre el histórico potencial, sí. ¿Viste? Que Argentina potencialmente seríamos millonarios. Sí. Tal cual, ¿viste? La economía argentina tiene un enorme potencial y más. Yo espero que parte de todo eso lo veamos. El mundo creció tanto, nos hemos perdido de tanto en estos últimos 20 años. Claro, por eso, pero seguimos desfasados, porque si no se hacen obras públicas, o si no se hacen obras, no digamos que sean públicas, pero obras, sí. Tampoco ese potencial que tenemos lo vamos a poder desarrollar, pues el camión no puede llegar a la obra o al... El tema es quién lo paga. Claro, ahora, pero... El tema es si generar las condiciones para que la obra... Pero hay programas de participación público-privada en marcha para realizar cosas... O sea, porque a mí me pareciera como que hay anuncios de posibles inversiones, pero no hay nadie hablando de otras alternativas a la obra pública para avanzar un poco en el atraso de décadas que tiene el país a nivel infraestructura, ¿no? Sí. Bueno, eso dependerá primero de las leyes, porque tenés que generar un buen entorno legal para que las inversiones sean, digamos, que le generen guita a la persona que lo va a hacer. Pero me parece que también tenés que entender quién va a poner la plata. Sí. Hemos estado acostumbrados a que sea el Estado el que lo paga y después te das cuenta que los bolsos volaban por Buenos Aires. Pero decidamos que no es el Estado. No es el Estado. Bueno. No tiene por qué ser el Estado. Pero hay alguien diciéndole a los privados, che, mirá, este camino que une esto con esto, ponele, al grupo que va a invertir en esa exploración petrolera, ¿no? Sí. Hay alguien proponiéndole que además haga el negocio de hacer el ingreso. Y me imagino que sí, no estoy en detalle. Lo que pasa es que, también me parece que hay que interpretar de dónde venimos. Claro, no, sí, es de dónde venimos. Estamos hablando, pero ni siquiera... De una velocidad, Ni siquiera de tan largo plazo. Del corto plazo. Fíjate la bomba que te acabo de describir. La bomba, eso del Banco Central. Después con los precios. Después con, las distorsiones cambiarias, la corrupción, todos los ñoquis que había, todos los chanchullos en el gobierno. O sea, todo esto estamos hablando de hace 6 meses atrás éramos otra cosa. Sí. Es como que estamos pidiendo mucho para lo que va de este gobierno. Yo siento... Está bien, hay que pedirle todo al gobierno. Sí, pero porque hay que tenemos saber necesidades, el argentino tiene necesidades insatisfechas y un montón de cosas que solucionar. Pero no podemos corregir, entiendo que no se pueden corregir todo de un día para el otro. Ahora, dicho eso, sí, yo creo que si las cosas se hacen bien, hay muchísimo potencial para crecer y para que estas inversiones que son productivas y que generan retornos para la sociedad y retornos para quien lo hace, bueno, me parece que pueden estar. Hay que cambiar un poco el chip de decir, ok, el que lo hace tiene que ganar guita. Obvio. Lo que pasa es que acá está institucionalizado que el que gana guita es un mal tipo, ¿entendés? Entonces, no, vos no podés ganar plata. Pues entonces, no. Y todos los empresarios lo que buscan es eso. Y te voy a decir que si el gobierno favorece a algún empresario para que haga ese tipo de obras, son amigos y tienen... Entonces, viste, siempre hay un pero, que bueno, siempre
va a encontrarse un palo en la rueda, pero digamos, me parece... No, pero eso inmoviliza, porque ese miedo de decir, bueno, hay que... Yo lo que estoy muy entusiasmado es que me parece que Argentina sí puede, con un gobierno que sea fiscalmente prudente y tener una macro ordenada, con un dólar que no se dispare permanentemente, con que el peso se mantenga estable, eso es terriblemente poderoso para el argentino y para el tipo que viene de afuera. Porque vos imagínate, yo te digo, bueno, ¿sabes qué? Invertí, no sé, 100 millones de dólares. Ok, ¿cuándo los recupero? Y no sé, si tenés inflación del 70, 80, 100, 150, yo qué sé. Ok, y el dólar, y no sé, si tenés esa inflación, el dólar puede valer cualquier cosa. Ok, ¿cuándo lo recupero? Es infinito. Sí, bueno, y también la otra parte, la verdad, que no está tan buena, es que también los inversores, cuanto más se atrasen los salarios, más negocio es venir a la Argentina, ¿no? Que no es algo positivo para los trabajadores. Sí, a ver, el salario es uno de los tantos costos para el empresario de afuera, ¿sí? Pero me parece que no es lo que observa, busca la rentabilidad y busca un país estable. Ahí tenés que modificar un montón de cosas, reformas tributarias, reformas legales, reforma de la administración del Estado, o sea, un montón de cosas. ¿Cómo está respondiendo el mercado con el gobierno? Bueno, hubo una luna de miel que en realidad arrancó antes, una luna de miel en donde el mercado empezó a reaccionar con fuerza cuando empezó a ver que el kirchnerismo podía perder. Ahí el mercado se entusiasmó. Es decir, que el fin de un gobierno más antimercado y la llegada de un gobierno más promercado. Ahí tuviste una muy buena reacción desde el año pasado de los bonos, de las acciones. Y en este último tiempo llegaron a subir 100, 120% desde el año pasado a hoy. Y desde abril a ahora tenés como un parate en los activos financieros, porque bueno, ya se llegó a un punto en donde quizás ya habían subido mucho, pero también hay preocupaciones, esto de la salida del cepo, la acumulación de reservas, cómo va a seguir la economía, etcétera. Así que, digamos, tiene un signo de pregunta el mercado sobre cómo, está bien, llegamos hasta acá, fantástico, listo. Ya para que los activos valgan más, la mejora de la economía tiene que ser más importante respecto a lo que está ahora. Así que en general, el mercado en cuanto a los activos evolucionó bien, falta muchísimo, y eso te habla un poco de que todavía hay muchísimos desequilibrios por mejorar. Ustedes siempre dicen que el mercado se anticipa a la realidad de la economía. ¿Qué significa ese signo de pregunta traducido en esto? Bueno, vos fíjate, estamos diciendo que quizás la economía puede haber hecho piso en abril y mayo, ¿sí? Y durante el primer cuatrimestre del año los activos financieros volaron por el aire, subieron un montón. El Merval en dólares, no sé, 40% subió en el primer cuatrimestre del año. Mientras que en ese momento la economía argentina estaba sufriendo lo peor de la crisis, ¿sí? Entonces los activos subían, la economía caía. Y ahora estamos diciendo que la economía en abril-mayo pudo haber hecho piso y empezar a rebotar. Eso te está indicando que el mercado se estaba anticipando al rebote que en abril y mayo se pudo haber evidenciado. Entonces yo creo que el mercado está viendo esta posible reactivación económica, pero con un signo de pregunta porque, como te digo, falta... Diciendo para que no va a ser en B corta. Exactamente. Y también tenés cuestiones legislativas, digamos, mejora de cuestiones pendientes como lo de los impuestos. ¿Y el contexto internacional en qué nos puede perjudicar, hundir o sacarla a flote? Bueno, el contexto internacional puede jugar muy a favor de la Argentina. Justamente ahora lo que se está debatiendo es que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, está a punto de bajar la tasa de interés. Eso es algo muy positivo para el mundo y para el mundo emergente en particular, y para la Argentina en particular. Si Argentina, si el dólar se abarata, o sea, si la tasa baja, le es más fácil a la Argentina que las inversiones vengan acá a la Argentina, buscan más retorno, entonces buscan más riesgo y buscan activos argentinos. Y además, Caputo tiene que volver a los mercados internacionales el año que viene, porque tiene vencimiento de deuda que pagar y que rolear. Como no hay dólares, la única manera de pagar los vencimientos que hay es emitiendo deuda en el mercado. Pero para eso tenés que abrir el mercado internacional. Hoy no lo tenés abierto. ¿Por qué no lo tenés abierto? Porque tenés un riesgo país de 1.500 puntos. ¿En cuánto tiene que estar el riesgo país para tenerlo? Y debajo de los 900, 800 puntos. Pensá que el riesgo país es cuánto más de tasa en puntos básicos paga la Argentina por encima de la tasa libre de riesgo, que es los bonos del Tesoro americano. Hoy con 1.500 puntos y la tasa a 10 años en 5% está pagando 20 puntos. O sea, pagaría 20% en dólares la Argentina. Si vos lo tenés en 600, 700 puntos, pagás 10.
¿Y cómo se calcula? ¿Quién es la aseguradora de riesgo que calcula los puntos básicos del riesgo país? No es una aseguradora, es en base a los rendimientos que tienen en promedio los bonos argentinos. Ok. Entonces surge en función de la tasa que pagan. Cuanto el país sea más confiable, el bono va a pagar una mejor tasa, el riesgo país va a ser más bajo. Okay, Cuanto más bajo sea, más barato va a ser endeudarnos. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que hace que baje el riesgo país? Bueno, tener más reservas, mejorar la economía, y hay un factor muy, muy importante que es salir del cepo. Entonces, necesitas salir del cepo para bajar el riesgo país. Pero para poder salir del cepo, digamos, tenés que tener más dólares y mejor condición. O sea, está en una encerrona el gobierno. En algún punto se la tienen que jugar. Hay que ver cómo se la juega y cuál es la estrategia para hacerlo. Pero creo que el gobierno está optando por una salida gradual del cepo para tratar de dar buenos mensajes al mercado para, bueno, que baje un poco más el riesgo país, para que la brecha no se dispare, etc. Pero bueno, yo, más allá de eso, en cuanto al contexto internacional, puede ser muy positivo. Si la Reserva Federal baja la tasa de interés, puede ser positivo para la Argentina, pensando en un regreso a los mercados internacionales. Es más fácil volver a los mercados internacionales de deuda con la Reserva Federal bajando la tasa que subiéndola. Y además suelen ser ciclos positivos para mercados emergentes. ¿Y eso tiene algo que ver con la cuestión política actual de Estados Unidos o con...? No, la Reserva Federal sí es un banco central independiente. Okay. Sí es un banco central independiente. De hecho, hay republicanos y hay demócratas dentro del comité. De hecho, se le preguntó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, qué pensaba hacer, si bajar la tasa o no en septiembre, que son antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, y Jerome Powell dijo, yo no me meto en política, digamos. Yo soy independiente, en esto no tiene nada que ver con la política lo que nosotros hacemos. Así que no está relacionado. Sí, lo que pasa es que tenés a Trump que ensucia la cancha, que ya le dice a Powell no bajes la tasa en septiembre, porque en noviembre tenemos las elecciones. Entonces como que el que ensucia la cancha... Trump es pro subir la tasa, ¿o no? Depende, que el dólar tenga más valor. Depende de lo que le convenga a él. Claro. Depende de lo que le convenga a él. Pero él ensucia la cancha. Porque trata de inferir en la política monetaria cuando no debería. Claro. En ese sentido, Biden no se metió nunca en la política monetaria. Tampoco, no sé, antes Obama no se metía, en general no se meten los presidentes. Claro. Pero bueno, Trump es distinto, ¿no? Así que bueno, habrá que ver. Pero para la Argentina yo creo que se abre un buen contexto. Ni que hablar si mejora... Gran parte de lo que le pase a Argentina depende de la Argentina, esa es la realidad. Totalmente, claro. Es como... Tenemos mucho potencial y los activos están baratos, las oportunidades en la economía real son muy grandes. Lo que es Vaca Muerta y lo que es todo lo que es el complejo de oil and gas. Hace 20 años ya que nos están diciendo que Vaca Muerta nos va a salvar. Sí, pero bueno. Bueno, por eso te digo, digamos, si hubiesen hecho las cosas bien, sí. Hoy tendrías Vaca Muerta mucho más desarrollada de lo que lo tenés. Tendrías una productividad en la Argentina mucho mejor. Claro. Por eso te digo, pues si dura tanto esto de la crisis, bueno, pero hemos estado tan fuera del mapa durante tanto tiempo, teniendo discusiones tontas, nos han hecho creer que nos podían regalar la luz, el transporte, que nos podían regalar todo y que teníamos papá Estado para pagarnos. Sí. Y eso nos condujo a un deterioro notable de la economía y una falta de credibilidad del mundo hacia nosotros. Entonces, no solo con mostrar un poquito de credibilidad ya la situación cambia. Y esa credibilidad de decir, bueno, che, tengo un gobierno que no está haciendo pavadas, no te está emitiendo pesos, te está diciendo, che, o sea, si vos cobras 100, no podés gastar 120, ni siquiera, ojalá 120, no podés gastar 200, claro, como se gastaba antes. Claro. Listo, se terminó, hermano, ya está. Sí. Ahora tenés que ser prudente fiscal. Y bueno, ¿querés ganar guita? Bueno, fíjate cómo hacés, pero el presupuesto son 100. Total. Idealmente tiene que ser menos, de decir, pues me tiene que sobrar guita. Total. Tenemos superávit primario, superávit fiscal y gemelo desde 2008 que no teníamos algo así. 2008 que no teníamos superávit. Entonces digo, esto es distinto. Pongámonos contentos con esto y sigamos aguantando y esperando los resultados que se vean más en la diaria. Yo estoy seguro que sí, que si uno puede aguantar, cuesta esperar, pero sí, sin duda que
que debería traer su fruto, o sea, pensando en que tenés un gobierno que no te va a emitir, y bueno, eso debería ya de entrada generar que la inflación no sea el calvario que para todos es, porque a vos te daban, la inflación era 10, te daban 11 y después la inflación era 13, y después te daban 3 y la inflación 15, y así siempre quedabas atrás. Lo que te regalaban por un lado te lo pagaban con inflación y terminabas siempre perdiendo. Julián, muchísimas gracias por venir a Border. Muchas gracias. Siempre invitado. Ya saben que pueden suscribirse si les gusta el material, compártanlo, denle like y nos vemos la próxima.